Hola, bienvenidos al canal. Hoy en Meditaciones para Evolucionar en Armonía. La verdad que nos ocultan, el despertar de una semilla estelar. Una guía para la conexión con la divinidad y el mundo espiritual. Por Adriana Bello Segení. En estos tiempos de cambios donde todo parece tan bizarro y que el planeta nos pide a gritos que seamos partícipes del cambio que se avecina, nuestro corazón late en búsqueda del camino al despertar espiritual, pues está en nuestras almas escritos. Los tiempos son perfectos y todo ya está dicho. No es casualidad haber encarnado en estos tiempos de cambio. Tú y yo y todos los que estamos hoy aquí. Si eres de las personas que comienzan a cuestionarse el modo en que las grandes élites operan a la humanidad, desde la economía, la alimentación, la medicina, la información y el tipo de entretenimiento que consumimos, todo lo que conforma la Matrix. Felicidades, has iniciado el proceso de tu despertar. Semillas estelares. Los 144.000 y la humanidad misma está siendo partícipe de la transformación planetaria. Esta evolución está en nuestro ADN. Estamos en medio de un proceso de ascensión planetaria y esto le da una ventana de oportunidad a la humanidad para transmutar nuestro cuerpo físico a base de carbón a nuestro cuerpo de luz a base de silicio. Para lograr esto es necesario cuidar nuestro cuerpo físico, recalibrar nuestro ADN, recordar la entrada al lugar sagrado del corazón y activar nuestro Merkaba. En este libro encontrarás información importante acerca de la realidad de nuestro universo, de las dimensiones, de nuestro origen y más. Así como una guía para el despertar espiritual, encontrarás métodos simples pero comprobados que te ayudarán a entrar en meditación. Podrás encontrar procedimientos que te ayudarán a canalizar y a salir en astral. Encontrarás el método para llegar al espacio sagrado en tu corazón y activar tu Merkaba. Todo está en ti. Esta es solo una guía práctica para hacerte recordar de dónde vienes y a dónde vas. Si tienes este libro en tus manos, ahora es porque estás siendo llamado a tu despertar espiritual. Es tu alma colocándote la información que necesitas para iniciar este proceso de reconexión contigo mismo. Dedicatoria. En agradecimiento a mi Padre, a quien amo infinitamente, quien siempre fue un ángel en mi vida y en el de la de mis hijas, y a quien jamás voy a terminar de agradecer todo lo que hizo por nosotras. Gracias, papás. Para esa almita hermosa que me ha acompañado en todas mis aventuras en esta y en todas las dimensiones. No hay mí sin ti. Para ti, hermano, hermana, que vienes de las estrellas en la misión más amorosa y bondadosa que hay. Para ti que has escuchado el llamado de tu alma y hoy estás aquí. Que este sea el inicio de un reencuentro con tu verdadero ser, con tu luz y tu divinidad para el amor de Dios. Contenido. Prólogo. Un despertar poco anunciado. Conociendo mi hogar estelar. Llamas gemelas. Un espejo del alma. Continuaron las visitas y los contactos. Enfermedad, resistencias, gratitud y curación. Verdades que nos han ocultado. La Trinidad en nosotros. ¿Por qué se nos creó? Propósito de la encarnación, almas en aprendizaje y servicio. Nuestra energía y las emociones. Nuestra existencia, origen y formato humano. Nuestro origen, ni evolución ni creación espontánea. ¿El tiempo existe realmente como lo conocemos aquí? Las primeras 5 dimensiones. Primera dimensión, el punto, la unidad, el yo soy. Segunda dimensión, 2 puntos que se unen, la línea, la dualidad. Tercera dimensión, la geometría y la trinidad. La tierra plana o esférica, Agartha. Cuarta dimensión, tiempo, fluir. La muerte,
la verdadera naturaleza del más allá, quinta dimensión, unidad, conciencia, armonía, causas del salto cuántico, síntomas de ascensión, raza solar o humanos Coradi. La sexualidad en la quinta dimensión, los cráneos de cristal, portales a dimensiones elevadas, secretos de la vida de Jesús, la Kundalini, el simbolismo en la vida de Jesús, los 144.000, los guardianes de la nueva humanidad. ¿Eres una semilla estelar? Dos realidades. ¿Existe la operación rescate? Aprende a despertar tus dones espirituales. Todos canalizamos. ¿Cómo podemos canalizar? La meditación, respiración diafragmática, métodos 6RM y 4RM, respiración 478, el método Silva, la llama, ¿qué es el éter? ¿Qué son los registros akáshicos? Proyección o viaje astral, el lugar sagrado del corazón, respiración de luz, conexión con la Trinidad, meditación de la montaña, respiración esférica de prana, activación de la glándula pineal, la producción de melatonina, la producción de DMT, visión remota, activación de los rayos de luz y limpieza pineal. Práctica de la activación de la pineal, el Merkaba, la geometría sagrada, técnica de activación del Merkaba, las 17 respiraciones del Merkaba, cuerpo sano, canal abierto, desparasitaje físico, protocolo de desparasitación, desintoxicación de metales pesados, dieta alcalina, dieta para quitar la mucosidad del cuerpo. ¿Te estás hidratando o solo te estás mojando? Productos que usas a diario y te están envenenando. ¿Es malo comer carne? Desparasitaje etérico. Baños con sal. Contratos de liberación del alma. Decreto de activación y reconexión con tu yo soy, de la doctora cuántica Margarita Saldarriaga Escobar. Restituye tu energía. El método Sakumu. Método K. Momento planetario actual. ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Ideas para anclar en nuestras vidas. Cierre de un ciclo doloroso. Prólogo. Querido ser estelar, hay momentos en la vida en que todo parece detenerse. No importa cuánto nos esforcemos, cuánto hayamos logrado o cuán correcta parezca nuestra existencia desde afuera. Algo dentro de nosotros comienza a susurrar casi imperceptiblemente que falta algo, que la vida tal como la estamos viviendo no es todo lo que podría ser. Este libro nace de ese susurro. Es la historia de un despertar, no un despertar grandioso ni inmediato, como relatan los cuentos, sino uno real, imperfecto, íntimo, profundamente humano. Un camino de preguntas más que de respuestas, de hallazgos y de pérdidas, de silencios, dudas y pequeños instantes de claridad que, juntos, comienzan a tejer una nueva forma de mirar la vida y sobre todo de mirarse a uno mismo. Cada paso relatado en estas páginas representa un fragmento del viaje interior que todos, de una u otra manera, estamos llamados a recorrer. Un viaje que no se emprende hacia un lugar externo, sino hacia el propio corazón, hacia ese espacio sagrado donde duermen olvidadas la sabiduría, la compasión y la verdadera libertad. Esto no es un manual ni una guía. No pretende ofrecer certezas ni fórmulas universales. Es apenas un testimonio, el reflejo de un alma que al atreverse a escuchar su llamado interno, se encontró transitando la más extraordinaria de las aventuras,
la de conocerse de verdad, reconocerse y finalmente recrearse. Te invito a leerlo como quien escucha una historia al calor del fuego, dejando que cada palabra, cada experiencia narrada resuene en tu propio interior. Quizás encuentres en ella un espejo, quizás una inspiración, o tal vez simplemente la certeza de que no estás solo en este misterioso y maravilloso camino del despertar. Que este relato encienda en ti la chispa del recuerdo que tu esencia es vasta, luminosa, infinita, y que todo lo que estás buscando afuera siempre ha estado esperando dentro de ti. Bienvenido a esta travesía. Bienvenido a tu propio encuentro. Con profunda gratitud te agradezco, Adriana, por el espacio otorgado para escribir este prólogo. Nate Terasú. Un despertar poco anunciado. En mi vida, aunque siempre me llamaron la atención las estrellas y de niña jugaba a volar sobre ellas, nunca existieron creencias de seres de otros planetas, ni contactos extraterrestres o nada parecido. Incluso bajo las creencias del catolicismo, esto caía un poco en cosas del demonio. Pero como dicen en mi país, cuando te toca, aunque te quitas, y cuando no, aunque te pongas. El 23 de abril del 2023, Roberto, un amigo de Eduardo, con quien en ese momento era mi pareja, nos invitó a su conferencia. Recuerdo que al llegar lo primero que vi fueron 2 cráneos hechos de cristal que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos me hizo pensar que tenía focos de colores adentro, pues a mí me parecía ver luces de colores que salían de él como en ondas que se expandían mientras cambiaban de color. Al terminar la conferencia, Roberto se acercó a nosotros y me dijo que el nombre del cráneo era Anash y que debía llevarlo conmigo, puesto que Anash bajaba códigos estelares y debía hacerme un reseteo. Me explicó que los cráneos son artefactos que existen aquí desde la antigüedad y que son lo que hoy conocemos como celulares, pero que estos conectaban hacia el espacio exterior, que bajaban mucha información y había algunas personas que podían canalizar a través de ellos a seres interdimensionales. Cada cráneo transmite desde una galaxia distinta. Pero posteriormente hablaré un poco más acerca de estos cráneos o calaveras de cristal. En ese momento le agradecí, pero no estaba segura de aceptar. En mi mente había un tabú muy grande con respecto a los cráneos. Desde niños nos han enseñado que esa figura es representativa de la muerte o de peligro. Hoy me da risa cuando analizo el sinnúmero de creencias que nos implantan desde pequeños. Roberto insistió nuevamente y terminé llevándome a mi amiga Anash a casa por unos días. Roberto me explicó lo que debía hacer. Todo parecía muy simple. Solo debía meditar con ella a un lado. Ya en casa la coloqué junto a mi cama, tapada con una toalla de manos. No quería que mis hijas la vieran. Esa noche recuerdo que al cerrar mis ojos veía flashes de luz blanca tipo luces estrombóticas, pero no lo relacioné con ella. Al segundo día no pasó absolutamente nada, pero en el tercer día había colocado el cráneo sobre una cajonera cuando comencé a escuchar que hacía un ruido como de código Morse. No podía creer lo que escuchaba. La levanté y busqué algo en ella que hiciera ese ruido, pero no había nada adentro. Se puede ver perfectamente el interior, pues es de cuarzo transparente, y el ruido era demasiado claro, bastante fuerte, y no lo estaba alucinando. Lo percibía con mis oídos físicos. Tomé mi teléfono y grabé un video para mostrárselo a Roberto, y poder preguntarle si eso que hacía era normal. Él nos contestó que no. De hecho, a Nash jamás le había hecho algo perceptible de manera física como eso. Esa noche, al irme a dormir, comencé a ver el rostro de una mujer
de piel muy blanca, cabello plateado y ojos azules. Sus rasgos eran completamente humanos, pero yo sabía que no era terrestre. No me decía nada, no se movía. Era como ver una fotografía. Así pasó una semana, hasta que un día esa mujer se me presentó estando despierta y me habló. El lugar en donde estaba cambió por completo. Se convirtió en un cuarto delimitado por luz blanca. No puedo describirlo como paredes porque no se veían como tal. Eran simplemente una luz intensa que delimitaba el lugar. Aquí es donde todo comienza. Al tenerla de frente me dijo, «Te reconozco, ¿me reconoces?». Al escuchar esas palabras algo me hizo clic y entendí que esta mujer era yo misma hablándome desde otro lugar, otro planeta. Siguió diciendo, yo en ti, tú en mí, todos en el uno y el uno en todo. Mi nombre es Anjara, vengo de Alcione, en la constelación de Pléyades. Somos un fractal del mismo espíritu y este es tu momento de despertar. Necesitas recordar quién eres y a qué has llegado a la Tierra. El tiempo es corto en tu planeta y debes hacerlo ya. Comenzó a explicarme muchas cosas, empezando por el tiempo. Me dijo que el tiempo como nosotros lo percibimos en esta forma lineal de pasado, presente y futuro, no es real, no existe. Que el tiempo fuera de esta tercera dimensión es un tiempo esférico, donde todo está pasando al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay un pasado ni un futuro, solamente el presente. Ese cuarto blanco donde me encontraba comenzó a cambiar. Pronto me encontré sentada en medio de algo que parecía una esfera, pero que dejaba ver el universo. Entonces me preguntó cuándo quería ver, y como si fuera magia, al voltear a un lado, todo cambió a una época distinta. Era como verme viviendo en Egipto, en la época de los faraones. Solo que no me veía desde afuera, yo estaba adentro de alguien que estaba ahí en esa época. Volteé mi cabeza al otro lado y entonces aparecí en la época de Jesús. Podía verlo caminar frente a mí. Moví mi vista hacia abajo y estábamos en otro planeta, en una época mucho más adelantada a la nuestra. Prosiguió explicándome que todos esos personajes que había visto era yo misma, en algo que se conoce como fractales. Un fractal es una pequeña parte de un todo. Así que lo que estaba entendiendo es que había un espíritu o una conciencia que era el todo. Y ésta se dividía en pedacitos que conocemos como almas. Y éstas pueden encarnar en distintas personas. Para hacerlo más sencillo de comprender, me explicó que era como si varios monitores de computadora estuvieran conectados a un mismo CPU y todas estaban transmitiendo una película distinta al mismo tiempo. El CPU era consciente de todas, aunque los monitores, por lo menos los de la Tierra, no lo eran. Cuando me explicó eso, todas las vidas que había visto se hicieron presentes al mismo tiempo. Se escuchaba lo que pasaba en todas ellas, muchas voces, muchas imágenes. Y me dijo que estas distintas vidas podían ser dentro del planeta Tierra o en otros planetas. La única diferencia radicaba en que el planeta Tierra no se nos permitía ser conscientes de esto que me estaba mostrando, pero los demás sí. Mi cabeza estaba explotando de información que estaba rompiendo mis creencias. Era impresionante lo que estaba viendo porque aparte lo estaba entendiendo a la perfección. Era como si me dijeran una verdad que yo siempre había conocido. Me preguntó si tenía alguna pregunta o alguna duda. Por Dios, obviamente tenía 1000 dudas. Me acababan de romper todas mis creencias. La vida parecía un guión de película. Entonces le pregunté por mi Dios.
por Jesús, mi religión y todo lo que se me había enseñado. Quería saber en dónde quedaba todo esto. Ella me respondió que Dios, ese al que nosotros llamamos Dios, es el creador de todo lo que es, la fuente, la unidad, el uno. Dios es todo, está en todo, y Dios está en mí, en ti y en todo lo que existe, materia y antimateria, bueno o malo, luz u obscuridad. Jesús, Jesucristo de Luz Sananda, es uno de tantos maestros que ha tenido la humanidad, como Krishna, Buda, Yogananda. La humanidad ha necesitado de varios maestros que guíen su camino hacia la verdad de la vida. Dijo que a lo largo de la historia nos han ocultado la verdad exacta de nuestras vidas y por ende también la de nuestros maestros. Entonces insistí en que me platicara un poco más. Me respondió que Jesús es un fractal de la fuente como tú y como yo, como las aves, los perros, los árboles, el aire y el agua. Que Jesús es conocido interestelarmente como Sananda, una conciencia de origen siriana, de una dimensión 17, y que Él había venido a enseñarnos precisamente que Dios estaba en cada uno de nosotros. Él vino a demostrarnos nuestra propia capacidad creadora, y que el camino hacia Dios es el amor. Ese era el misterio de la frecuencia del amor, del Creador y de nosotros como co-creadores. Al terminar, pasamos al tema de nuestra creación. Un poco más adelante viene un capítulo con la información canalizada con respecto a Jesús y a nuestra aparición en este planeta. Después de este encuentro, los días pasaban y yo aún no podía creer lo que había visto. La información que había recibido y la hermosa sensación de plenitud que tenía en mi corazón. La duda de si había sido un sueño llegaba a mí conforme pasaban los días, pero algo en mí sabía que no era un sueño. Y pasado una semana de esto, una persona de nombre Laura, a quien yo no conozco, se comunicó conmigo por Facebook Messenger. Me mandó un mensaje que decía más o menos así: Adriana, mi nombre es Laura, me encuentro en Madrid y tengo que decirte que yo sé que eres de Alcione Pleiades. Tengo tiempo tratando de comunicarme contigo, pero es hasta ahora que me han autorizado a realizar el contacto. Tengo un mensaje y un código que darte, pero es necesario saber si tú aceptas que yo te lo dé. Debo confesar que en este punto todo lo que sucedía me parecía una película de Hollywood, así que no había nada que perder. Contesté el mensaje de la mujer desconocida y le pedí que me lo diera. 3 días después, me estaba llamando para decirme absolutamente todo lo que ya Anjara me había mostrado en aquel contacto. La misma información, por lo cual las dudas que tenía acerca de si todo aquello había sido un simple sueño desaparecieron por completo. Laura me dijo que debía reconectar ya y que sería un trabajo intensivo puesto que no había mucho tiempo. Puntualizó mucho que una vez que yo aceptara no habría vuelta atrás. Una vez que se ha quitado el velo del olvido, no puedes volver a ser la misma persona. Nuevamente y sin tener idea de nada, acepté. Solo que esta vez mi corazón se encendía como jamás lo había hecho. Yo sabía que debía decir que sí. Me entregó un mensaje hermoso que me enviaban desde Pléyades. El mensaje decía algo así: Adriana, debes confiar en el proceso. Confía porque todo está escrito y todo tiene un plan. Estarás en la unidad con toda la existencia. Serás consciente de la realidad y la verdad. Recordarás. Muéstrale a los que están contigo cómo estar en el presente, cómo estar en la unidad con todo lo que existe y con ellos mismos.
deben comprender la divinidad de su existencia. Los ojos de todo el universo están puestos en ustedes para este momento de transformación. El amor del universo te cuida y te protege. Tu campo está lleno de flores, rosas. Aquí tengo que decir que ni Laura ni yo sabíamos el significado de esto, pero le dijeron a Laura que más adelante yo lo entendería todo. Así empezaron lo que yo llamo mis clases. Yo debía meditar diariamente 2 horas. En ese tiempo mis guías, a los que fui conociendo poco a poco con los nombres de Nanimbe, Aquila, Kun, Alaniso, Melchor, Nanicum, entre otros, me llevaban al mismo espacio de luz donde estuve la primera vez. A algunos los veía, a otros solo los escuchaba. En mi primera meditación me llevaron a mi propia vida en retroceso hasta llegar al vientre de mi madre. Ahí vi una chispa que bajaba por un tobogán de luz y una explosión que se encendía al momento de la encarnación. Me explicaron que lo que estaba viviendo era para quitarme el Brahma. Este es el nombre del velo, que no nos permite recordar de dónde venimos y quiénes somos realmente. Las sesiones posteriores fueron para enseñarme diversas cosas, entre ellas a manejar mi conciencia, salir en astral o canalizar. También habían días en los que profundizaba en temas importantes, como el que yo entendiera nuestra verdadera naturaleza. Durante estas meditaciones mi cuerpo físico recibía tanta energía que se movía demasiado, mis párpados brincaban y tenía movimientos involuntarios como si me dieran ataques de epilepsia en algunas partes del cuerpo, generalmente mis brazos, manos o las piernas. Pero habían días que era todo mi cuerpo el que se movía así. Creo que dependía mucho del maestro que me recibía o con quien canalizaba, por la energía que proyectaban. Mi perspectiva de la vida había cambiado por completo y por primera vez encontraba a Dios en absolutamente todo. Recuerdo el día en que Eduardo me dijo que él quería ver lo que yo estaba viviendo. Estábamos navegando bastante lejos de la costa. Yo entré en meditación y le pregunté a mis guías si esto podía ser posible. La respuesta de ellos fue: Eduardo realmente no quiere ver. Él necesita sentir para creer. Di a Eduardo que si él acepta que su cuerpo sienta la conexión, haremos que lo perciba. Inmediatamente le dije lo que habían dicho y él aceptó. Comenzaron entonces a guiarme en lo que yo debía hacer para que él se conectara. Sobre su cuerpo comenzaron a brillar puntos en su piel. Me pidieron tocarlos mientras yo veía como una energía de luz iba bajando. Llegado el momento me pidieron decirle que pusiera atención en sus piernas, y entonces los músculos de esta parte de su cuerpo comenzaron a moverse como si estuviera recibiendo descargas eléctricas. Ellos fueron avisándole a través de mí lo que irían moviendo y dónde iría sintiendo esta energía. Estuvo así durante 6 horas. En este tiempo llegó un punto en el que él ya no podía escuchar lo que ellos decían. Le pedían tomar mucha agua todo el tiempo, pues el agua es conexión. Y llegó a un punto en el que le dijeron que debía volver al origen. Eduardo no entendía a qué se referían con eso. Y entonces le explicaron: Eduardo, en el agua del mar está la información de toda la existencia. Aviéntate al mar. Mientras él se aventaba, yo lo grababa con mi celular. Lo veía con la cabeza dentro del agua y llegó un punto en el que, al ver la pantalla de la cámara, me di cuenta de que habían pasado 3.50 minutos y él no había salido a respirar. Esto empezó a ponerme nerviosa. Yo no sabía lo que él estaba viviendo.
Salió a respirar cumplidos los 5 minutos. Me platicó que comenzó a ver una ciudad abajo del agua. Él escuchaba que le decían: «Toma agua, Eduardo, bébela». Sin salir a respirar, tomó todo el agua que fue capaz. Era hermoso lo que veía. Cuando hizo conciencia del tiempo que llevaba bajo el agua, empezó a sentir angustia porque sentía que debía salir a respirar. Pero en ese momento la voz que escuchaba le dijo: «¿Acaso no te das cuenta que estás respirando, Eduardo?». Y entonces notó que no necesitaba respirar como se respira normalmente. No estaba utilizando sus pulmones, pero no sentía falta de aire. Es importante mencionar que todo esto siempre lo vivió en un estado de paz, amor y plenitud. Y a mí me alegraba saber que no era la única loca de los extraterrestres.